Buenas noches, queridos participantes. El día de hoy, sábado 7 de junio del año 2025, vamos a dar inicio al tercer encuentro de este segundo corte. Vamos a proceder a compartir pantalla para tomar nuestro soporte correspondiente, el del día de hoy. Un momento, por favor. Ya, vamos a esperar un momento. Muy bien. Ajá, entonces, vamos. Listo. Bien. Un momento. Bueno, muy bien. Estamos listos. Vamos a salir de acá entonces. Entonces, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra clase, tomando en consideración los siguientes aspectos. Daremos una pequeña introducción, como siempre lo hacemos. Posteriormente hablaremos de lo que es un diseño de un sistema, lo conceptualizamos, hablamos de la subdivisión del mismo, qué herramientas se pudieran utilizar para optar a un buen diseño. Luego hablamos de su importancia y por último, en la última etapa, pues, ¿qué debería de tener un diseño para que hablemos de que la evaluación es acertada? Por último, pues, el cierre. En cuanto a la introducción, bueno, en este segundo corte hemos venido trabajando con la unidad 3 y habíamos comentado que la evaluación se podía resumir en un proceso o decir que es un proceso que conlleva al análisis y a la síntesis. Cuando estamos realizando la evaluación de un sistema, como yo lo comenté en las clases anteriores, es muy, muy, muy importante que nosotros tomemos en consideración el ciclo de vida o su ciclo de vida. Y previo a esto, en las clases anteriores hemos hablado de que básicamente se toma en consideración 5 etapas y la sexta pues es la muerte o desactivación del sistema. La primera etapa es la identificación de requerimientos, la segunda es el diseño, la tercera el desarrollo, la cuarta la implementación, la implantación, la quinta el seguimiento y esa sexta es cuando un sistema desaparece o muere, que sería su desactivación. Pues en torno a ello hemos venido trabajando porque si deseamos, ¿verdad?, evaluar que no es más que una especie de comparación, como se lo había dicho, entre un patrón y lo obtenido con respecto a el objetivo del sistema, entonces yo
tengo un patrón, es decir, yo planifiqué que estos fueran los resultados, pero estos son los obtenidos. Entonces, palmeo acá. Observo si los resultados coinciden con lo que tenía esperado. En caso de no coincidir, se realiza la retroalimentación correspondiente a la entrada y para que se mejoren los resultados obtenidos y de esta manera el sistema pueda realizar o cumplir con el objetivo para el cual fue creado. Y si nosotros estamos hablando de un sistema de información automatizado, lógicamente es muy importante que conozcamos qué significado tiene cada una de las etapas de su ciclo de vida para yo poder tener la forma de cómo realizar esta evaluación. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder con esto a comentar acerca acerca de lo que es diseño. Muy bien. Entonces, diseñar no es más que crear, ¿verdad? Y ese objetivo de este proceso me va a permitir definir no solamente la arquitectura del sistema, sino que va a conllevar a definir desde los datos, la arquitectura, la interfaz y los procedimientos de mi sistema de información. Es como si yo viera que estoy realizando la definición de un proceso que se va a ejecutar con un cúmulo de detalles. Eso es como tal la idea de realizar un diseño, ¿sí? Entonces, como objetivo principal es que ese diseño estructurado determina los requerimientos exactos al detalle para poder crear un sistema de información acorde a lo que se desea que realice. En cuanto a esas fases de las cuales estamos hablando que tienen que ver con el diseño, pues comentemos qué tiene que ver el diseño o con qué tiene que ver el diseño de datos. Si yo estoy hablando de un sistema de información y recordamos que en clases anteriores veíamos que se realizaban 4 actividades básicas, como lo son las entradas, el proceso, el almacenamiento y las salidas. Todo sistema de información debería de tener esas actividades fundamentales. Entonces, cuando yo estoy hablando de datos, sencillamente es qué voy a manejar, qué información, qué flujo de información requiero, de qué tipo es, dónde la voy a almacenar. Entonces allí, en esa parte, es donde, ¿verdad? Yo debo planificarme y crear una estructura de datos, una estructura de una base, la estructura de la base de datos. Y para ello es necesario que tengamos en cuenta cómo vamos a organizar esos datos, cómo los vamos a relacionar. Y es aquí donde entra en fase esa gestión y acceso de esa información. Y básicamente esa estructura me indica también qué tipo de datos yo voy a manejar, cuál es la relación entre ellos y las restricciones que pudieran haber, porque estas me van a garantizar la integridad y la consistencia de la información como tal, porque recordemos que un sistema de información, la palabra lo está diciendo, hay un procesamiento de la misma y entonces yo requiero que esa sea fidedigna, confiable y que ese procedimiento, los procedimientos que realice sean los acordes. Entonces, cuando estamos hablando pues de la fase esta de diseño de datos, podemos resumirla en un modelado de datos a través de algún diagrama.
pudiera ser de entidad-relación o de un mapa o un modelo de modelos conceptuales. A su vez, que incluya un diseño lógico que me va a permitir saber cuál es la estructura de la base de datos en cuanto a qué columnas, si tiene columnas, qué tipo de datos voy a colocar, qué restricciones, cuáles son las relaciones. Y con respecto a esa parte llamada diseño físico de ese diseño de datos, pues es lo que me va a permitir conocer cómo voy a almacenar la información, qué tipo de almacenamiento voy a manejar, si hay índices y cómo voy a organizar estos datos. En síntesis, el diseño de datos es aquel que me va a permitir asegurar que esa base de datos sea robusta, eficiente, fácil de usar y adaptada a las necesidades cambiantes de cualquier tipo de sistema de información. Si nosotros estamos hablando del diseño de la arquitectura, pues la arquitectura, relaciónenlo como cuando nosotros vemos la conformación o arquitectura de un edificio. Sencillamente yo voy a identificar en detalle los componentes, pero a nivel de sistema de información, ¿cómo pueden ser esos componentes o cuáles son esos componentes? Pues fundamental, voy a tener hardware, software, ¿verdad? Voy a tener también el uso de redes de datos y también las diferentes interfaces. Entonces, en cuanto a qué me permite el diseño de esa arquitectura del sistema, también aparte de la identificación de los componentes, cómo ellos se organizan e interactúan y a su vez de la definición de esas interacciones. Eso que tiene que ver en cuanto a definición de interacciones, porque si es modular, necesito saber cómo es el flujo de datos, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas. También si existen llamadas a funciones y o procedimientos a nivel de ya en la parte lógica, ¿verdad? Y esa arquitectura, pues en general me va a permitir determinar la estructura, el funcionamiento y la capacidad de adaptación que tenga la base de datos. Si nosotros hablamos de la parte de interfaz, pues allí es la manera como el sistema de información se comunica con el exterior, bien sea con los usuarios o internamente con sus diferentes componentes. Si nosotros hablamos de la parte de procedimientos, pues es muy importante que nosotros, sobre la base de esos elementos que estructuraron a la arquitectura, de cómo iba a ser mi sistema de información, es decir, eso que les decía, hardware, software, perdón, redes e interfaces, pues sencillamente yo requiero tener claridad en cómo se van a transformar, cómo se va a transformar la información. Y bueno, con respecto a eso, es muy importante que tomemos en consideración que se manejan algunas herramientas que me van a permitir, bien sea en cualquiera de estas subfases, de esta fase de diseño o de esta etapa de diseño, es decir, de los procedimientos que conllevan al diseño de un sistema de información, me va a permitir ayudarme o apoyarme en ello. Y bueno, ¿qué tenemos para las herramientas de especificación? Pues sencillamente allí yo voy a poder saber o especificar o detallar las entradas, las salidas, los procedimientos y los diferentes tipos de controles. Pero si hablamos de generadores de código, vean que les coloqué 6 herramientas. Las herramientas de especificación, de presentación, de desarrollo de sistemas, de ingeniería de software, permiso, y de generación de código, así como de herramientas para pruebas. Entonces, veamos bien que cuando nosotros estamos hablando de la ingeniería de software y de la generación de código, obviamente estamos hablando de programas, ¿verdad? Y estamos hablando de salidas. En el caso de generadores de código, pues
voy a tener un código fuente. Y muy importante que nosotros sepamos que cuando estamos hablando de software, en la parte de diseño de la arquitectura, pues nosotros tenemos tal vez el uso de algunas aplicaciones de software. También tenemos que considerar con qué sistema operativo vamos a trabajar. Es decir, que haya una compatibilidad del sistema de información con el sistema operativo. Bueno, entonces aquí tienen varias herramientas. Pasamos entonces a hablar un poquito más de todo lo que tiene que ver con el diseño en sí. Entonces, si nosotros estamos hablando de la calidad como tal de un sistema de información, no es más que hablar de la forma como ese sistema de información cumple con todos los requisitos de funcionalidad, confiabilidad, flexibilidad, calidad de datos e integración. Si hablamos de la calidad de datos, pues sencillamente que esos datos tienen que ser precisos, completos, compatibles, fáciles de usar, que se acceda a ellos de manera, se tengan de manera oportuna. Y cuando hablamos de calidad de un sistema de información en sí, este también se va a ver afectado por las características del entorno en el cual se esté. ¿Por qué? Porque decíamos que en cuanto a arquitectura yo requiero, digamos, de un conjunto de hardware o software, es decir, de algo determinado. Ejemplo, pues yo necesito tener un ambiente que sea propicio para tener unos equipos y por lo tanto necesito tener un aire acondicionado, que el local de trabajo sea cómodo, que pueda tener las instalaciones correspondientes, el mobiliario, la maquinaria, la papelería, entre otras cosas. Y bueno, internacionalmente las normas ISO permiten, como siempre, hablar de control de calidad y ello habla de cuando hablamos de una patente o de haber realizado algún descubrimiento, algún producto, entonces esas normas me van a permitir ver cuál es la calidad como tal del diseño de un sistema de información. Y en cuanto a cuál es, digamos, el norte de la fase de diseño, como lo dice acá, es la forma de materializar con precisión los requerimientos de los clientes. Es decir, que yo requiero o yo necesito tomar en consideración los requisitos fundamentales del sistema en base a lo que desea el cliente que haga ese sistema de información. Y en este caso el diseño pues debería de ser una guía que me indique en detalle cómo se puede entender en lo que realiza el sistema de información a nivel de estructura de base de datos, de información manejada, de su clasificación, de cuáles son las aplicaciones, el software, los medios de comunicación, las telecomunicaciones empleadas para que se procese esa información de manera adecuada. Y es fundamental entonces esta etapa de diseño para yo poder hacer realidad los requerimientos de cualquier cliente. Bueno, entonces veamos por acá la siguiente diapositiva, que me habla de que hay tres características o tres categorías fundamentales para hablar de diseño. Ya, sí es cierto, diseñamos bases de datos, diseñamos la interfaz, es decir, qué comunicación va a tener, porque esa interfaz, el usuario, con el sistema de información. Y bueno, lógicamente que
si nosotros estamos hablando de esa interfaz, puede ser vía web, de aplicación móvil, interfaz de consola, entre otras cosas. Y ya habíamos hablado de que el diseño de esas bases de datos que involucraba, que, digamos, información manejo, qué características tiene, eso se va a traducir en esas características se relacionan en los diagramas, valga la redundancia, entidad-relación, o en los de modelos conceptuales. Necesitamos pues que ese informe de diseño del sistema de información sea bastante consistente en cuanto a los componentes tanto físicos como lógicos que contiene el sistema de información, incluyendo ese flujo de datos entre entradas y salidas, así como qué procedimientos se han realizado en cada uno de ellos. Y obviamente esto me va a permitir hacer la definición de hardware, de software, de bases de datos, de redes e interfaz de usuarios. Veamos acá, ¿verdad? Que entonces las especificaciones del diseño lógico me van a incluir el diseño de entradas, de salidas, de procesamientos, de bases de datos, de cómo son las telecomunicaciones y qué controles y seguridad se aplican. En cuanto a la interfaz, aquí podemos ver un ejemplo que la interfaz sistema de información usuario se realiza, pues puede ser por pantalla, puede ser por teclado, puede ser con un sonido, puede ser entonces utilizando la parte visual, la parte táctil o también por notas de voz. Esto me va a permitir, ¿verdad? Conectar con ese usuario y que él no esté perdido al momento de manejar un sistema de información. Y bueno, por lo general los mensajes se colocan por pantalla, por lo general. Y bueno, aquí quise colocar un ejemplo de un diagrama entidad-relación que es muy utilizado para el modelado de bases de datos. Aquí solamente lo que tenemos es un ejemplo. Las entidades son los rectángulos, los atributos son los círculos y bueno, las interrelaciones, cómo interactúa, digamos, el cliente con envío, digámoslo así, es a través de la decisión o no de enviar o no un producto en función de que si el cliente lo haya cancelado o no. Esos son ejemplos. Y bueno, si nosotros hablamos de un cliente, vamos a suponer la base de datos que manejase el sistema Saya, ¿verdad? Pues estamos nosotros, entonces nosotros tenemos una categoría, una clasificación como personal que pertenece al Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. En el caso mío, si soy profesora y estoy trabajando con Saya, lógicamente voy a tener la oportunidad de realizar modificaciones y por eso es que yo voy a tener un activado o voy a tener un permiso que me va a permitir, ¿verdad? Realizar, digamos, en un modo de edición o editar algunas partes del aula virtual, como por ejemplo inclusión de actividades, de textos, entre otras cosas. Y pues eso habla de que hay diferentes tipos de usuarios, también hay diferentes permisos que se le dan a cada uno de ellos, según sea la función que reflejan o que tienen dentro de un sistema de información determinado. En el caso de ustedes, ustedes no pueden editar un aula, ¿ok? Esos son ejemplos que les doy para que vean la practicidad de lo que estoy hablando. Y bueno, en líneas generales, si yo quiero evaluar la fase de diseño, pues yo tendría que ver si hay una organización jerárquica entre los componentes del software o también entre los componentes del hardware, ¿verdad? Los componentes del software me indicaría
todo lo que tiene que ver con los programas y las aplicaciones. También hablamos de la modularidad, porque nosotros tenemos que hacer una subdivisión de cada una de las actividades que realiza el sistema de información en módulos que pueden ser procedimientos y o funciones. Y debe verse si hay una conexión entre los datos de entrada, el procesamiento y la salida que se tiene que esperar. Y en cuanto a la comunicación con el usuario, debe haber una interfaz que sea fácil, que sea entendible para el usuario, que no presente mayor complejidad o complicación, para que pueda realizar un manejo adecuado de ese sistema de información. Recordemos que para eso existe el manual de usuario. Y entonces, a su vez, si yo quiero que un usuario maneje bien un sistema de información, se supone que tengo que haberlo adiestrado previamente para ello. Bueno, entonces tenemos por acá que también el evaluar un diseño o el diseño de un sistema de información me va a permitir ver si hay como un proceso de repetición de el ciclo ese de diseño, como lo que estábamos hablando ahorita, pues yo diseño datos, yo diseño la arquitectura, a su vez la interfaz de usuario y los procedimientos. Entonces, sobre la base de una organización total que conlleve a un diseño adecuado de manera lógica y física, pues voy a obtener una buena calificación en cuanto a la evaluación de la fase de diseño. Bueno, el día de hoy eso era lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya he terminado la explicación de la clase del día de hoy. Entonces no me queda más que invitarlos para la próxima semana, los próximos encuentros. Recordemos que la próxima semana va a estar abierta la entrega del ensayo y con respecto a eso, me gustaría que tuvieran en consideración que van a utilizar es el recurso evaluación de los sistemas tecnológicos. No pueden utilizar otro tipo de recursos, se les indicó bien en las instrucciones y a la vez que consultaran un link en el cual se les indica a grandes rasgos, más o menos es de 5 minutos ese video. Entonces se les explica cómo elaborar un ensayo. Por favor, no olviden que es muy importante que le coloquen un título adecuado o acorde a lo que ustedes estén manejando en su producción literaria, que les vaya a definir ese ensayo y eviten en la medida de lo posible copiar y pegar de alguna fuente, bien sea porque manejen alguna aplicación, ChatGPT, Gemini. Les agradezco porque esta vez voy a ser un poco más estricta en la corrección de esta producción literaria. Ustedes están siendo, digamos, preparados para probablemente ser los futuros gerentes de cualquier empresa pública o privada. Entonces nosotros tenemos que fomentar en ustedes la práctica de los principios éticos y por supuesto de que haya una formación para la excelencia, porque pues en ustedes vamos a tener posibles gerentes, digámoslo así. Y deben ser preparados con una buena madera para que tengan un buen resultado a nivel de su práctica profesional como futuros ingenieros de sistemas. Bueno, no me queda más que darles las gracias y que más que desearles un excelente fin de semana, recordándoles que en plataforma van a estar los datos para los próximos encuentros de la próxima semana que probablemente se celebren entre los días martes y día sábado. Pudiera ser 2 a 3 encuentros. ¿Por qué? Porque se nos aproxima la presentación de la próxima, dentro de 12, bueno, no son 2 semanas, digamos que hay de por medio unos 8 días, 9 días
en que se va a activar el cuestionario, que es la actividad número 2. Vamos corriendo, vamos sobre la marcha. Entonces, por favor, no olviden que el hecho de entrar a una clase les da a ustedes la oportunidad de interactuar con el docente y de que puedan plantear sus dudas. Bueno, muchísimas gracias entonces por su atención. Feliz noche y feliz fin de semana. Que estén todos ustedes muy bien. Hasta pronto.